El silencio tenía peso en aquel apartamento, una capa de polvo invisible que se posaba sobre los muebles y los recuerdos. Los días eran una misma mancha gris, una acuarela desleída por la luz pálida que se filtraba a través de las persianas siempre a medio bajar. Elías se movía como un fantasma en su propia vida, un espectro anclado a un tiempo que ya no existía. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un eco de otra que se ahogó en humo y gritos. La ciudad latía al otro lado de la ventana, un monstruo indiferente con 1000 voces y prisas que ya no entendía. Antes, él era parte de ese ritmo, una nota más en la sinfonía del asfalto. Ahora, solo era un oyente lejano, aislado por un cristal que no solo lo protegía del frío, sino también de la vida. A veces, un frenazo brusco en la calle o una sirena lejana eran suficientes para devolverlo allí, a la oscuridad y al calor devorador. El corazón se le desbocaba, martillando contra las costillas, como si quisiera escapar de una jaula en llamas. Y el olor a quemado, un fantasma en sus fosas nasales, volvía con una nitidez aterradora. La cicatriz que le cruzaba la mano ardía en esos momentos, un mapa en relieve de un territorio al que juró no regresar jamás. Era su brújula constante hacia el dolor, el recordatorio de todo lo que se había perdido bajo los escombros. Su propio reflejo en la pantalla apagada del televisor era el de un extraño, un hombre con la mirada vacía y los hombros vencidos por un peso que nadie podía ver. Había sobrevivido, le decían todos, pero nadie le explicó cómo se vivía después de la supervivencia. Una tarde, mientras el sol moría tiñendo de naranja las rendijas de la persiana, un sonido tenue atravesó la pared del vecino. No era el ruido sordo de la televisión, ni las voces de una discusión. Era música. Unas pocas notas de piano, sencillas y melancólicas, que flotaron en el silencio de su salón como una pluma en el aire. Por un instante, Elías dejó de respirar, cautivado por aquella inesperada tregua. La melodía creció, frágil pero persistente, una pequeña luz en su inmensa oscuridad. Y entonces se detuvo. Un silencio abrupto, más denso que el anterior. Un segundo después, un golpe seco. Y un sollozo, ahogado y roto, que se coló por debajo de su puerta. Elías se quedó inmóvil, anclado en mitad del salón. Aquel sollozo al otro lado de la pared era un anzuelo que se había enganchado en algo muy profundo, en un lugar que él creía convertido en cenizas. Su primer instinto fue el de siempre, subir el volumen de un televisor apagado, ahogar la intromisión con el zumbido familiar de su propia nada. El dolor ajeno era un idioma que ya no quería entender, un espejo en el que se negaba a mirarse. Pero el sonido se quedó flotando en su cabeza, como un eco de sus propios gritos silenciosos. Volvió a ver su reflejo en la pantalla oscura, y por primera vez en mucho tiempo, algo había cambiado. El vacío en sus ojos seguía ahí, pero ahora estaba perturbado, como la superficie de un estanque en calma tras la caída de una piedra. La melodía, tan frágil y triste, y después ese golpe seco, ese quiebro en una voz desconocida, no era solo ruido. Era un fragmento de otra vida que acababa de chocar con la suya. Su mirada bajó hasta su mano, hasta la piel pálida y rugosa de la cicatriz. Le palpitó, pero no con el recuerdo del fuego, sino con un calor nuevo y extraño. Por un instante, no la vio como una marca de todo lo que había perdido. La vio como una prueba. La prueba de que había sobrevivido. Él había caminado a través de las llamas y había salido al otro lado, roto pero respirando. Y quienquiera que estuviese al otro lado de esa pared, estaba ahora en su propio incendio. Él conocía ese calor, esa asfixia, esa necesidad de una sola bocanada de aire limpio. Una cuerda invisible se tensó desde su pecho hasta aquel sonido, tirando de él, arrancándolo de su letargo. El polvo de los muebles pareció agitarse, el aire pesado de la habitación se aligeró. No fue una decisión consciente, ni una elección razonada. Fue un instinto que había olvidado que poseía. El instinto de extender la mano. Dio un paso, y luego otro. Las tablas del suelo crujieron bajo un peso que no habían sentido con tanta determinación en meses, quizá años. Llegó a la puerta de su casa y su mano se detuvo sobre el pomo. El metal frío era una frontera, la última defensa de su santuario de miseria. Cruzarla significaba volver a entrar en el mundo, un mundo que le había herido y al que había renunciado. El miedo era algo físico, un nudo helado en el estómago, pero el recuerdo de aquel sollozo era más fuerte. Era la llamada de otro superviviente, perdido en la misma intemperie.
Lenta y deliberadamente giró el pomo. El chasquido del pestillo sonó atronador. Abrió la puerta y la luz neutra y tenue del rellano se derramó a sus pies. Salió, dejando atrás las sombras de su apartamento. El aire de fuera olía distinto, cargado con los aromas de otras vidas. Se detuvo frente a la puerta del vecino, un simple rectángulo de madera anónima que ahora parecía el umbral más importante del universo. Levantó su mano, la mano de la cicatriz, el mapa de su propio pasado, y la mantuvo suspendida en el aire a un suspiro de la madera. Los nudillos de Elías golpearon la madera. El sonido fue seco, definitivo, una ruptura con el silencio que había sido su única compañía. Esperó, con el corazón latiendo un ritmo desacomodado en su garganta. La puerta se abrió apenas una rendija, y un ojo, enrojecido e hinchado, le observó con desconfianza. Detrás de él, Elías pudo adivinar el desorden de una vida detenida, cajas a medio deshacer, un piano de pared con la tapa abierta. «Perdone», dijo él, y su propia voz le sonó extraña, oxidada por el desuso. Oí la música, y luego, un golpe. Solo quería saber si estaba bien. La mujer al otro lado no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el rostro de Elías, su ropa arrugada, y se detuvo un instante en la mano que colgaba a su costado, la mano de la cicatriz. Finalmente, asintió, un movimiento casi imperceptible. La puerta empezó a cerrarse, pero Elías no se movió. «A veces, el silencio es más ruidoso que cualquier otra cosa», añadió, sin saber muy bien de dónde venían esas palabras. La puerta se detuvo. Lentamente, volvió a abrirse. No hablaron de sus fuegos, no al principio. Hablaron de cosas pequeñas, las únicas capaces de llenar abismos inmensos. Al día siguiente, Elías llamó a su puerta con 2 tazas de café. Ella, Lena, le abrió sin dudar. Se sentaron en el rellano, cada uno en el umbral de su propio refugio, y bebieron en un silencio compartido que ya no era pesado, sino cómplice. Él aprendió que ella acababa de mudarse, huyendo de una casa llena de ecos. Ella aprendió que él llevaba mucho tiempo sin salir de la suya. El primer paso práctico fue el más simple. Al volver a su apartamento, Elías caminó hacia la ventana y subió la persiana por completo. La luz del sol inundó el salón, revelando el polvo y el abandono, pero por primera vez no lo sintió como una acusación, sino como una invitación a limpiar. Empezó por ahí, por el polvo. Frotar la madera de los muebles, limpiar los cristales, fue como quitarse capas de piel muerta. Cada objeto que limpiaba recuperaba su color, su forma y con él un fragmento de la vida que había tenido. Empezó a salir, primero solo para tirar la basura sin esperar a la oscuridad de la noche, luego para acompañar a Lena a la tienda de la esquina. El ruido de la ciudad ya no era una agresión. Escuchaba el murmullo de las conversaciones, la risa de unos niños en el parque, el motor de los autobuses, y lo reconocía como el pulso de la vida, un latido del que él volvía a formar parte. Su cicatriz seguía ahí, pero ya no ardía con el recuerdo del dolor. Ahora era un recordatorio silencioso de su propia fortaleza. Una tarde, mientras Lena tocaba una melodía nueva, una pieza que tenía más luz que las anteriores, ella se detuvo y le miró la mano. «Nunca te he preguntado», dijo en voz baja. Él no apartó la mirada. Por primera vez, contó la historia. Las palabras, al salir, perdían su filo, se convertían en un relato, no en una herida abierta. Habló del humo, del calor, de la mano que extendió para salvar a alguien y que se quemó en el intento. Habló de la culpa, el ancla que le había mantenido hundido. Y ella escuchó, sin juzgar, sin interrumpir, ofreciéndole el único bálsamo que existe para esas heridas, la presencia. Su transformación no fue una revelación repentina, sino una construcción, ladrillo a ladrillo. El ladrillo de cocinar una cena y compartirla con Lena en su pequeño balcón. El ladrillo de ayudarla a montar una estantería. El ladrillo de reírse por una broma tonta. Estaba reconstruyendo su vida sobre los cimientos de la empatía. Al cuidar de las grietas de ella, las suyas propias empezaron a cerrarse. Una noche, el estridente chillido de la alarma de incendios del edificio los despertó a ambos. El pánico helado se apoderó de Elías por un instante. El olor a quemado fantasma volvió a su nariz.
El viejo instinto le gritaba que se acurrucara, que se escondiera, pero un instinto nuevo, más fuerte, se abrió paso. No corrió hacia su puerta para huir, corrió hacia la de ella. La golpeó con fuerza, gritando su nombre. Cuando Lena abrió, con el terror dibujado en su cara, él la tomó de la mano, su mano con la cicatriz, y la guió escaleras abajo, hacia la seguridad de la calle. Era una falsa alarma, un sensor defectuoso, pero mientras estaban allí, en la acera, rodeados de otros vecinos, Elías se dio cuenta de que no había pensado en su propio miedo, solo había pensado en ella. De vuelta en el rellano, con el silencio restaurado, Lena le miró a los ojos. La luz de emergencia bañaba sus rostros con un resplandor pálido. «Gracias», susurró ella. Él solo asintió, pero por dentro algo había hecho clic de forma irreversible. Había vuelto a entrar en el fuego y esta vez había salido con alguien más. Se quedó de pie en su salón mucho después de que Lena se hubiera retirado al suyo. La ciudad grillaba al otro lado de la ventana abierta. Ya no era un espectro en su propia vida, era un hombre de pie en su casa, un superviviente. Pero la supervivencia ya no era el final del camino, era el principio. Miró su reflejo en el cristal y por primera vez reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Y ese hombre sabía que aún le quedaba un último lugar al que volver, un lugar que había evitado durante años. En su bolsillo, una vieja llave que no había tocado desde el día del incendio. La llave de una casa que ya no existía. Sabía a dónde tenía que ir, no para recordar lo que perdió, sino para honrar lo que a pesar de todo había sobrevivido dentro de él. El solar estaba en silencio, reclamado por la hierba y las flores silvestres que crecían entre los cimientos ennegrecidos. Elías caminó sobre la tierra que una vez fue el suelo de su hogar, no con el miedo de un fantasma que regresa a su tumba, sino con el paso firme de un peregrino que alcanza su destino. El aire olía a tierra húmeda y a vegetación, no a ceniza. El sol calentaba su nuca. Se arrodilló y sus dedos, los de la mano sana y los de la mano marcada, rozaron el contorno de un ladrillo chamuscado. Ya no sentía el calor devorador del fuego, sino la fría y sólida realidad de lo que había quedado. Y en esa realidad encontró paz. No había nada que reconstruir allí, porque lo que se había perdido era irrecuperable. Pero lo que había sobrevivido, lo que él había sacado de entre las llamas, lo llevaba dentro. Era él mismo. Meses después, la luz de la tarde doraba las mesas de un pequeño café con terraza. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las tazas y el sonido lejano de una guitarra callejera. Elías escuchaba, de verdad escuchaba, la historia que Lena le contaba sobre su primera clase de piano, y una sonrisa genuina que le resultaba tan nueva como familiar se dibujaba en su rostro. Su mano, la de la cicatriz, descansaba sobre la mesa sin esconderse. La piel rugosa atrapaba la luz del sol. Ya no era un mapa del dolor, sino el relieve de una batalla ganada. No la batalla contra el fuego, sino la batalla contra el silencio que vino después. La vida había vuelto a él, no como una inundación repentina, sino como una marea lenta y constante que había llenado cada rincón vacío, cada grieta de su alma. No olvidamos las noches oscuras, no podemos, permanecen en nosotros como el eco de una tormenta que ya ha pasado. Nos enseñan la fragilidad de todo lo que amamos, el peso de lo que perdemos, pero también nos revelan una verdad inquebrantable, que la resiliencia no es la ausencia de heridas, sino lo que hacemos con ellas, que el coraje no es no tener miedo, sino dar un paso en medio de la oscuridad, guiado por la tenue luz de una melodía al otro lado de una pared. Descubrimos que nuestras cicatrices no son el final de la historia, son el principio. Son la brújula que cuando creemos haberlo perdido todo, nos enseña el único camino que importa, el camino de vuelta a la vida.